Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Vamos a orar una pequeña oración en nombre de Jesús. En esta hora, Señor, bendice a cada uno de los que está en este lugar, a tu pueblo, Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana que ha llegado a este lugar, Padre Santo, con un corazón sediento. Queremos escuchar palabras vivas y eficaces, porque no es mi palabra, no es la palabra de un hombre, es tu santa escritura, es tu palabra, mirando a mi vida como predicador, primeramente, Señor, y a tu pueblo. Acá estamos, Señor, para escucharte con un corazón dispuesto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando el pastor, amén, mi padre me dijo que hoy tenía que predicar, amén, había un mensaje que ya hace varios tiempos que tenía justamente preparado, pero era por una ocasión especial. Pero el Señor, cuando el Señor te dice que hay que predicar algo, hay que hacerlo. Y justamente el hermano Dante, cuando estábamos en el seminario, hablaba sobre las maldiciones, y era algo, amén, que justamente yo quería predicar sobre eso. Pero también en la universidad justo estaba en una materia hace un tiempo que hablaba sobre las matrices, sobre la matriz inversa, que estaba hablando en álgebra y geometría analítica. Y este mensaje también quería titularlo La matriz inversa. Dios no repite historia, la redime. Y el subtítulo es cuando Dios interviene el origen para redimir el destino. Amén. Como hemos leído en Génesis 50, versículo 20, dice: vosotros pensasteis mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. El contexto de esta historia, amén, habla de José, pero esta es la parte final de José. Algunos de ustedes, si pueden conocer las historias, amén, se las comento brevemente. José, amén, era esa persona, ese niño, mejor dicho, que soñó que sus hermanos iban a inclinar ante él. Que el Padre le preparó, amén, una túnica especial y que iba a llegar a ser un gobernante en este mundo. Los hermanos, por envidia, agarraron, lo pusieron en un pozo y en un momento lo vendieron como esclavo a Egipto. Y bueno, José pasa por muchas situaciones en su vida, pasa cárcel, pasa críticas, pero él llega a cumplir su propósito de ser gobernante en Egipto, de ser la segunda más importante persona en ese imperio. Pero José tuvo que pasar por muchos problemas, muchas aflicciones para llegar a esa meta. Y en este momento, amén, justamente el padre de José está a punto de morir. Y el padre le dice a sus hermanos, a los hermanos de José: vayan a hablar ante José, vayan a pedirle perdón, vayan a buscarle misericordia, vayan a buscar que él los redima, que se olvide de todas las cosas que pasaron antes. Y él en ese momento dijo: ustedes pensaron mal. Yo no, ¿acaso justamente un versículo antes dice: y José respondió: no temáis. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? José, a pesar de su dolor, él pudo obtener, amén, y reconocer que solamente Dios juzga. Y que lo que hicieron sus hermanos fue una plataforma para lograr el objetivo de Dios. Amén. Por eso en esta noche, amén, este título es la matriz inversa. Dios no repite historia, la redime. Podemos ver, amén, que dice en una introducción, amén, nuestra historia como familia, amén. La mayoría que está en este lugar la sabe. Una historia no elegida. Yo y mi hermana, amén, nacimos fruto de una violación de mi abuelo hacia mi madre. Éramos dos niños, amén, que no tendríamos que estar en esta tierra. Era una historia no elegida, pero con un propósito eterno. Nosotros no elegimos nacer, pero Dios elige en qué nos vamos a transformar. Ser hijo de un acto que jamás debió haber sucedido. Llevo el nombre del hombre que marcó a mi madre con dolor, pero no seré como él. No somos víctimas del pasado, sino evidencia de la redención y el testimonio del poder de Dios. Nací dentro de una historia rota, pero no estoy destinado a repetirla, sino a redimirla. Esa pequeña prédica, amén, no es un reclamo al pasado. No es una exclamación de decir por qué tuve que nacer de esta manera, por qué mi madre tuvo que pasar por esto, un acto donde no tenía que haber pasado. Todo padre debe cuidar a una hija, todo padre debe cuidar, proteger a su hija preferida. Todo padre tiene que ser esa persona confiable, una persona protectora, no una persona que
maltrata, que abusa. Pero en esta tarde, amén, vengo a predicar, amén, que no vamos a reclamar el pasado. Sí fue un pasado doloroso, un pasado que no debía pasar, pero en esta noche vamos a proclamar que Dios redime cada historia, que Dios transforma cada historia, cada uno, y Dios la cambia y la transforma cada día. Como vamos a hablar hoy en día, vamos a hablar de la matriz inversa. Un principio celestial que cambia destino marcado por el quebrantamiento. ¿Qué es una matriz inversa? La palabra matriz proviene del latín matriz, que significa útero, fuente u origen de algo. En matemática, como yo estaba estudiando en la universidad, una matriz es una tabla de números complejos. La matriz inversa revierte el orden, corrige lo dañado y devuelve la identidad al sistema. En términos espirituales, la matriz inversa es la intervención divina de Dios que transforma una historia contaminada. Aleluya. Podemos ver, amén, que nuestra familia, amén, en origen solamente había violencia, había dolor, había abuso, había una historia llena de dolor, una historia llena de pobreza, llena, amén, de idolatría, llena de dolor, de quebrantamiento. Pero cuando Dios interviene, la gracia hace hacer, amén, que ese trauma se convierta en un testimonio poderoso de Dios. Cuando hay dolor, el Señor lo convierte en un gozo. Cuando hay tristeza, el Señor lo convierte en una alabanza. Pero usted no llegó a ese lugar, pero debe haber una alabanza para el Señor, debe haber una adoración para nuestro Dios. Podemos ver, amén, cuando desmenuzamos el versículo, dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Pensáis mal significa en el hebreo daño, perversión, corrupción, quebrantamiento. La palabra encaminó significa tejer, bordar, diseñar. La palabra bien significa funcional, útil para el propósito. Dios reconfigura el mal en su telar eterno. Dios empieza a tejer, Dios empieza a bordar, Dios empieza a diseñar. Por eso usted no va a comprender los propósitos de Dios. Usted no va a entender porque usted no es Dios. Usted no sabe los propósitos, usted no sabe el futuro, usted no sabe por qué tuvo que pasar por ese problema, por qué tuvo que pasar por ese dolor, por qué tuvo que pasar por ese trauma. Detrás de todo eso hay un propósito, detrás de todo eso hay una meta, hay un objetivo. Hoy en día, si usted está en la iglesia, es para que Dios transforme su testimonio y vaya a predicar a este mundo, de decirle: yo estuve en tu lugar, pero Dios puede cambiar tu vida. Yo sé lo que se siente, pero Dios puede cambiarte. Yo sé lo que es pasar por eso, pero Dios te ama, Dios te restaura, Dios te presta. ¿Verdad? Desde el principio de la matriz inversa, tu historia no te define, pero tu decisión sí. ¿Verdad? Si mi madre hubiera decidido no seguir con estos 2 embarazos, hoy en día yo no estaría en este lugar. Mi hermano no estaría en este lugar. No había propósito. Aunque Dios hubiera escrito y destinado el objetivo, todo el propósito eterno, todo depende de una decisión. Porque Dios, hermano, no nos creó como robot. Dios no nos creó a nosotros con que Dios decide todo. No, eso es una mentira, hermano. Dios nos llama, Dios nos escoge, Dios nos hace venir ante su presencia con su llamamiento. Dios nos escoge, Dios nos llama, pero depende de cada uno de nosotros el seguir perseverando en el camino del Señor. De usted depende. Usted, cuando esté delante de Dios, cuando usted esté delante del trono de Dios, usted no le va a poder decir: no, por la culpa de mi padre, por la culpa de mi madre, por la culpa del pastor, por la culpa del líder. ¿Sabe qué, hermano? Cada persona va a rendir cuenta por sus acciones. Cada persona va a rendir cuenta por las decisiones que tomó en esta tierra. Abraham Lincoln, nacido en pobreza, terminó siendo un presidente influyente. Nació en la pobreza, nació no teniendo nada, pero llegó a ser presidente de los Estados Unidos y de los presidentes con más influencia en la historia de ese país. Usted lo puede ver, ciertas personas que han tomado decisiones en su juventud, en su niñez, siendo pobres, pero llegaron a
porque tomaron la decisión de que su contexto, todo lo que le rodeaba, no iba a determinar su presente ni su futuro. Dios no borra lo que pasó, Dios lo transforma. Moisés, Rahab, Pablo, todas personas que eran tartamudos, era una ramera, era el que perseguía a la iglesia, pero Dios lo transformó. ¿Para qué? Para ser usada delante de Él. Si usted pasó por algo, Dios lo va a usar como instrumento. No permita que alguien lo menosprecie. Usted tiene valor. Si Dios lo llamó, usted es una madre, hija de Dios. Usted es un padre influyente en la iglesia, en su hogar, en el trabajo, en sus hijos. ¿Por qué? Porque Él la llamó. Es Dios. Hermanos, estos procesos, estas luchas, estos problemas son el diseño redentor de Dios en la historia del mundo. Después del holocausto de las personas judías siendo perseguidas por todo este mundo, por Hitler, fue después de todo eso que nació el Estado de Israel. Lo que parecía destrucción, lo que parecía un exterminio del pueblo judío, fue para que nazca el Estado del pueblo de Israel. Fue algo que parecía destrucción, pero fue algo que fue una plataforma para un objetivo de parte de Dios. Podemos entender que es una matriz. Una matriz, hermanos, como le dije, es un conjunto, amén, de filas y columnas. Un conjunto, amén, de que es tantas filas por columnas son iguales. Solo las matrices cuadradas y no singulares pueden ser invertidas. ¿Qué quiere decir esto? Una matriz cuadrada, mismas filas y columnas, equilibrio, estructuras, tienen que ser iguales, tanto en filas como en columnas, tienen que ser iguales para que haya una inversión de esta matriz. ¿Qué significa eso, hermanos? En el ámbito espiritual, que solamente las matrices cuadradas y no singulares pueden ser invertidas. Dios necesita una estructura espiritual, no perfecta, no como este mundo piensa que tiene que hacer, pero tiene que haber una alineación hacia Dios. Yo no puedo invertir lo desordenado por decisión propia. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Cuando Dios ordena tu vida según el reino, en la oración, en la obediencia, en principios bíblicos, en la identidad, en la rendición, de decir yo solo no puedo, yo me voy a rendir a Dios. Te vas a volver una matriz cuadrada y esta puede ser invertida por Dios. Pero hermanos, las matrices singulares no pueden ser invertidas. Y algunas personas dicen, no, Dios tiene el poder de cambiar. Sí, Dios tiene el poder de cambiar, pero eso no significa que una persona que no quiera ser cambiada, Dios no tenga el poder de hacerlo. Si usted no quiere cambiar y usted está en una vida caótica de destrucción, de pecados, de alcohol, de drogas, no significa que Dios no tenga poder. Dios tiene el poder. Amén. Dios puede restaurar su vida. Sí, amén. Dios puede sanarlo. Amén. Dios puede libertarlo. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que venir a un culto. Tiene que venir al altar y decirle, Señor, aquí estoy. Voy a escucharte. Voy a alabar. Voy a clamar. Hermano, usted puede. Usted puede lograrlo. Usted puede llegar a la iglesia y cambiar su vida. Usted se está mirando hoy en día y dice, tengo drogas, tengo alcohol, mi familia está destruida, mis hijos destruidos, pero en este momento usted tiene que hacer una matriz cuadrada, tiene que obedecer, tiene que tener identidad, tiene que tener valentía, tiene que tener un espíritu guerrero de venir a la iglesia y decir, no me voy a rendir. Voy a seguir orando por mis hijos. Voy a seguir orando por su matrimonio, por su liderazgo, por lo que el Señor quiere en su vida. Usted siga adelante. Pero tiene que perseverar. Una matriz circular es aquella que no tiene inversa. Esto quiere decir que su determinante es cero. ¿Qué es el determinante? Es decir, no tiene suficiente peso o autoridad en su estructura para ser invertida. Matemáticamente no la podemos invertir porque no tiene lógica.
no tiene sustento para poder invertir esta matriz. Una persona cerrada, autosuficiente, sin rendición a Dios. Cuando tu determinante espiritual es cero, no hay nada que Dios pueda invertir. Cuando tu determinante es cero, no hay nada que Dios pueda hacer. No importa cuán Dios sea poderoso, no importa cuán grande sea su nombre o cuán pueda proclamar. Pero ¿saben qué? Si usted no decide que Dios entre en su hogar, en su corazón, Dios no va a hacer nada. Y no es porque no pueda, sino que nos dio el libre albedrío, el poder de decidir. Amén. Porque tranquilamente yo estoy estudiando programación hoy en día. La verdad me asombro por toda la tecnología, cómo está avanzando. Pero hay robots, hay programas. Hoy hay inteligencia artificial. Es un programa que es automatizado, lleno de patrones, lleno de información. Y usted, para asociar la inteligencia artificial, lo tiene que asociar a patrones. ¿Por qué la gente estudia psicología? Porque estudian los patrones. De gente que fue abusada tiene estos patrones. De gente que estuvo en drogas tiene estos patrones. De estas personas que sufrieron por divorcio, por personas que fueron destruidas, tienen estos patrones. Por eso la gente que en este mundo cae en la idolatría o en cosas de magia negra o magia blanca, son patrones. El tarot no existe, son patrones. Personas que nacen en un cierto determinado tiempo son patrones. Pero ¿saben qué, hermano? Esos patrones lo hacen para beneficio de esta persona. El único patrón que importa es cuando llega una persona destruida. Y el patrón que dice el Señor, Él vino a lo vil, Él vino a lo menospreciado del mundo. ¿Saben por qué? Para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a quién? A los fuertes. Cuando usted a un alcohólico, a alguien que camina ahí con el camino bajo, ni sin esperanza, ni fe, ¿saben qué, hermano? Puede ser que se levante en esa persona un futuro pastor. No hay nada que Dios pueda hacer si no hay voluntad y apertura para el cambio. Mateo 13:58 dice: y Jesús no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Jesús no hizo muchos milagros en esta ciudad. Yo la predicé hace mucho. Ustedes pueden buscar ciudades imponentes. Estas ciudades no creyeron en Jesús, tenían poca fe. Entonces Jesús dijo: en esos lugares muchos milagros no pude hacer. ¿Saben por qué? No era porque Dios no podía, no era porque Dios no tenía el poder, es porque había incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Es una persona que no cree. Es una persona que no tiene fe, no tiene esperanza. Y hermano, no hay peor persona en este mundo, una persona que no tenga esperanza, que solamente sea negativo, que solamente vea problemas, que solamente vea que nada se puede hacer. No, hermano, somos hijos de Dios. Si usted está en la casa de Dios, tiene que mirar cosas positivas. Usted puede lograr en su familia una familia restaurada, en su matrimonio una compañera, un compañero, en sus hijos, futuros músicos, futuros pastores, futuros evangelistas, en sus hijas, pueden ver esposa de pastores, esposa de líderes. ¿Saben por qué? Porque Dios transforma todo para bien. Yo no sé su matriz, yo no sé su origen, yo no sé cómo vino su abuelo, cómo vino su tatarabuelo, con el pecado, con homicidio, con abuso, con destrucción. Pero en esta noche usted tiene que venir a este altar y decir: yo voy a romper todo patrón. Yo voy a romper todo patrón. Todos esos orígenes que se hizo en mi antepasado y en generaciones anteriores se va a romper. Y usted es la matriz inversa de su familia. Usted como hijo es la matriz inversa de su familia. ¿Saben qué, hermano? Yo y mi hermano llegamos a la iglesia por medio de mi tía y teníamos solamente 8 o 9 años orando por una familia. Orando para que mi madre llegue, mi padre llegue a este lugar. ¿Para qué? Para que Dios transforme a esa familia. Pero siendo niños, no comprendemos, no entendemos cómo es la responsabilidad, cómo son las luchas, cómo es ser adulto. Solamente orábamos para que estemos bien. Nada más. Era que mi mamá esté bien, que mi padrastro esté bien, que no peleemos, que no haya problemas, que no haya drogas, que no haya discusiones. Porque solamente había destrucción
Era llegar cada día de la escuela, de la iglesia, y mis padres peleándose. ¿Por qué? Porque la matriz de mi madre es un origen de abuso, traumas, luchas, problemas. Había una matriz de dolor. Y la matriz de mi padre, un padre amén, que no tuvo presente, él tuvo que luchar con una madre, con sus hermanos grandes. Él también tenía su matriz. Y no era fácil, hermano, hacerse cargo de una madre con 2 hijos pequeños. Y esto es más después que lo voy a desarrollar. Pero quiero desarrollar un momento la voluntad que usted tiene que tener en querer un cambio para su vida. Yo con mi hermana logramos, amén, que mi madre llegue, pero después fue la decisión de ella en permanecer. Fue la decisión de ella en enseñarnos, en ser adolescentes llenos del poder de Dios. Sí, hermanos, cometimos errores. Si mi madre tiene que plantarse en este altar y contar todas las cosas que yo me mandé, que mi hermano se mandó, estaríamos horas hablando. Porque Dios no busca matrices perfectas, ¿verdad? Lo que Dios busca es voluntad. Amén. Estamos en este momento, amén, organizando por el tema de células, crecimiento, fuerzas. Y ¿saben qué, hermanos? Tiene que haber decisión en usted. Tiene que haber una decisión de decir, yo quiero hacer algo para el Señor. Hermano, no pretenda ser perfecto. No se asuste cuando el hermano Dante empieza a predicar y todas las lecciones que usted parece que es chino, parece que es de otro planeta. No, hermano, que esas enseñanzas son para que usted lo comprenda lo más fácil posible. Son libros, enseñanzas, tópicos que están hechos al propósito para que hasta un niño lo entienda. Por eso cuando usted vea que su familia está destruida en su hogar, usted arme una célula. Venga a hablar con el pastor, venga a hablar con el hermano Dante. Hermano Dante, quiero armar una célula. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que leer? Y hermano, cuando hay una disposición, cuando hay una voluntad, cuando hay una decisión, ¿sabe qué? Ahí, en ese instante, cuando usted decide, quiero hacer algo para Dios, ahí Dios, en ese pequeño instante, va a intervenir. Amén. Sí, Señor. Cuando usted dice, Señor, quiero dar una célula, quiero hacer algo para Dios, ahí el Señor es como que se activara todo su poder, porque cuando usted tiene decisión y usted cree, en ese momento se activa el poder de Dios, la propósito de una matriz inversa. Cuando Dios toma una historia y la invierte, el resultado no es confusión, sino identidad restaurada. ¿Esto por qué lo digo, hermano? Porque cuando nosotros hacemos matemáticamente una matriz de filas por columna, usted sabe, es una columna por filas. Y tiene que ser cuadrada, tantas filas, tantas columnas. Y cuando nosotros la invertimos, se invierte las columnas, se invierte la multiplicación, ya queda diferente a nuestro parecer, pero no es diferente. Pero cuando la multiplicamos, da la identidad, y ahí está el propósito. ¿Saben qué, hermano? Cuando Dios toma nuestra historia e invierte, el resultado no es confusión, sino identidad restaurada. Aleluya. No eres el caos de tu pecado, ni el producto de tus errores, sino una nueva creación de parte de Dios. Amén. Somos nueva criatura, dice la palabra en 2 Corintios 5:17. La matriz inversa no borra tu historia, sino la redime. Amén. Dios está buscando vidas cuadradas, alineadas, entregadas, rendidas, no perfectas, pero sí disponibles y dispuestas. Porque podemos estar disponibles, podemos tener tiempo, pero si no hay disposición, no importa cuán disponible usted esté. Primero esté dispuesto y luego esté disponible. Y con esa combinación va a lograr grandes cosas en su vida. Y está separando las no singulares, aquellos con determinación, cero de espiritualidad y voluntad de cambio. Porque sobre eso que eras es que el Señor va a operar esa inversión más poderosa, de maldición a propósito, de historia a testimonio, de ruina a redención. Amén. Y que no, esto voy a terminar. Usted sabe, ¿no?, que hay una gran importancia en que nosotros tenemos que tener los significados
que tenemos con nuestros nombres y podemos pasar por muchas cosas. Por ejemplo, mi madre, es todas las cosas que ha pasado en su vida. Su significado quiere decir, amén, que es casa de pan. Mañana significa eso, Mañana Belén, casa de pan, en su origen. Mi nombre significa misericordia y Dios con nosotros. Y cuando comprendemos que Dios está con nosotros, Dios empieza a mandar y contar nuestra historia. Se me estaba perdiendo el machete. Aleluya, acá está. El enemigo a veces quiere confundir. Como decía, hermano, mi nombre significa, amén, la misericordia de Dios con nosotros. El nombre de mi hermano, que significa ángel, significa mensajero y fuerza de parte de Dios. Es la combinación. Mi hermana Milagro significa maravilla. Maravilla que viene de parte de Dios. Mi hermana Maya y Abigail significa la alegría del Padre. Y mi hija Mariana significa quién como Dios. Ustedes, esto significa un ciclo. Significa más de lo que Dios ha hecho en mi madre, que ahí originó todo, que ahí empezó todo, que ahí donde no había esperanza, donde no había un paso de fe, Dios transformó ese ciclo para lograr un gran milagro en su vida. Como le dije, todo arrancó con un abuso de mi abuela hacia mi madre. Yo me llamo Juan Manuel Yedro, casi el mismo nombre que él. Él se llama Juan Epifanio Yedro. Yo me llamo Juan Manuel Yedro. Y una vez hablando con mi madre, amén, encontramos la historia de Jacob cuando él cambió el nombre. Y yo una vez a mi madre le dije, pero yo en mi ignorancia dije, qué cobarde que fue Jacob para pedir el cambio de nombre. ¿Por qué no siguió con su nombre y mostró el poder de Dios siendo Jacob? Siendo usurpador, siendo mentiroso. ¿Por qué no siguió con ese nombre mostrando el poder de Dios? Pero Jacob, él no tenía en su decisión el diseño de Dios. Cuando Dios cambia un nombre, no significa que lo borra, sino que lo redime. Cuando Dios cambia tu nombre, es el testimonio. Te sigue llamando Jacob, pero ahora te cambio Israel. ¿Y quién cambió su nombre? Mi poder. Entonces esa acción muestra el poder de Dios. Como le dije, su historia no te tiene que definir, pero tenga la decisión de cambiar su vida. Tenga la decisión de cambiar su dolor. Yo soy la matriz inversa. Dios busca a los nacidos en dolor para redimir su historia. Yo también soy Juan Yedro, pero no voy a ser un violador, un abusador, un maltratador. Yo también estudio analista de sistema. Él fue analista de sistema. Él también tenía esa misma posición. Pero yo fui un profesional siendo predicador en el camino de Dios. Me llamo Juan Manuel Yedro y tengo casi su nombre. Pero no fui creado por accidente, fui redimido por un propósito. No soy la suma de lo que le hicieron a mi madre, soy el resultado de lo que Dios predestinó. Mi historia no es la sentencia, sino la plataforma. Dios no repitió el patrón, lo invirtió. Nosotros somos la matriz inversa. ¿Y saben qué, hermano? Con eso termino. Mi madre, casa de paz. En un momento no había paz, no había prosperidad, no había abundancia. Su nombre tenía un nombre profético, pero no había esperanza en su niñez. ¿Y saben qué? Ella significaba ese nombre. Pero el primer hijo que tuvo fue el Dios con nosotros. Es misericordioso. El segundo fue el mensajero de la fuerza de Dios. Estos dos niños que tuvo a través de este abuso fueron la misericordia de Dios con nosotros. El mensajero de la fuerza de Dios. Y cuando descubrí el nombre, el significado en su etimología de mi padrastro, amén, mi padre que me crió, yo dije, Señor, es tremendo. ¿Sabe qué significa César Alejandro? El que corta el pasado y defiende a los hombres.
Mi madre tenía 2 pequeños. Tenía a Dios con nosotros, misericordioso, pero no estaba ejecutado esa acción. Tenía el mensajero de la fuerza de Dios. ¿Saben qué, hermano? Yo me identifico con mi nombre, pero es Dios con nosotros. Hermano, si yo le tengo que contar cada cosa, Dios ha sido misericordioso con mi vida. No hay nadie en este mundo que haya tenido Dios misericordia como mi vida. No estoy acá porque sea perfecto, estoy acá porque Dios ha sido misericordioso. Mi hermano, mensajero de la fuerza de Dios, ¿cuántas veces ha venido, amén, mi hermano, soportando? Él tiene esquizofrenia paranoide y en su cabeza todo el tiempo hay un pensamiento que le habla en contra de todo. Mi madre está en un grupo de esquizofrenia y todo lo que habla es todo negativo, que todo el mundo está en tu contra. Y él muchas veces ha tenido que venir del culto, amén, forzando su carne. Y él es el mensajero de la fuerza de Dios. Una vez, hermanos, mi hermano me dijo, Fini, vos podés hacerlo. Yo no puedo. Yo tengo el talento, yo sé mucho, pero no puedo mostrarlo. Pero vos sí podés. Vos sos más sociable, vos podés ir a la universidad. Yo ni siquiera puedo estudiar. Pero vos podés hacerlo. Vos sí podés. Y es el mensajero de la fuerza de Dios. Cuando mi madre conoce a mi padre, el que me crió, él tenía todo el derecho de decirle que no. Cómo criar a los jóvenes, los niños, mejor dicho. Una madre que, si usted habla de mi madre que está loca hoy en día, no la conoce aún. Yo a veces miro a mi padre, Dios ha sido muy paciente. Y son el combo perfecto. Porque mi padre es paciencia pura. Y mi madre anda 1000 por hora. Y es el combo perfecto. Y si hoy en día hay una iglesia que está levantada, fue porque en el momento cuando había dolor, cuando había problemas, había un hombre que era paciente. Y donde el diablo muchas veces no quería hacer caer, había una guerrera que levantaba a mi madre, a mi padre, digo, y a mis hermanos, y andaba a decirle que no a mi mamá. Y cuando ellos no su vida fue el que cortó el pasado y defendió a los hombres, a estos 2 pequeños. Y tal vez no somos esa relación de padre e hijo en hablar sentimentalmente, pero algo que yo he visto en él y que habla más que todo es sus hechos. Él capaz que muchas veces no me dijo, hijo te amo, o hijo estoy orgulloso de vos, pero lo hizo con sus hechos. Él no tuvo un padre, hermano. Él no sabe lo que es ser padre, o lo aprendió en el transcurso de su vida, pero con sus hechos me decía, hijo, estoy orgulloso de ti. Hijo, yo tengo paciencia. Hijo, te estoy preparando para el ministerio. ¿Sabes cuántas veces me tuvo paciencia a mí? ¿Cuántas veces me dio oportunidad? ¿Cuántas veces me tuvo que poner un freno? Sentarte, después vamos a charlar, después te voy a usar. ¡Fua! Te tengo que hablar. Pero él cortó el pasado y defendió a estos hombres. Después nació Milagros Aide. La maravilla que trae alegría. Era la primera hija, la relación de ellos 2. En ese momento que se crió, mucha alegría no había. Pero era la maravilla, nuestra primera hija. La primera hija que mi madre tomó decisión. Porque yo, mi hermano, no tomó la decisión. Y además, había otro hermano que también no pudo nacer. Iba a ser 3 hijos. Pero ¿saben qué, hermano? La primera que ella decidió tener un hijo fue Milagros. Y fue la maravilla que trajo alegría a la casa. Después Abigail, porque dijo, ya llegó la alegría a mi casa. Ahora tengo una madre gozosa, la alegría del Padre. Ya estamos progresando y creciendo. Y llegó la última diciendo, ¿con quién como Dios? Mijal fue el momento que nació cuando mi tío Bernabé y mi padre y yo, cada tanto que estaba ahí con mi hermana, terminamos la casa. Y mi madre le dijo, no sé cómo vas a hacer, pero la nena no va a estar más acá, en esta casilla. Terminar la casa como sea, pero terminarla. Y es ahí donde empezó el progreso. Hoy en día no tenemos el mejor auto, la mejor casa, pero Dios ha cambiado tanto de cómo arrancamos. Y Dios ha cambiado una matriz inversa.
Origen, dolor, abuso, traumas. Quiero decir, amén, que de ese abuso iban a ser una iglesia. Porque si hoy en día, si nosotros no tenemos en este lugar, hermano, yo no sé si mi madre estaría en la iglesia. No sé si mi tía sería en la iglesia. Yo no sé si mi tía sería en la iglesia. Pero al sufrir tanto en su vida, necesitaban algo. Y ese algo, esa cosa, era Dios. Amén. Esa esperanza era Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Esta familia Yedro no es un buen apellido. Lleno de corrupción, lleno de ladrones, lleno de gente estafadora, gente idólatra, gente de abuso, gente de magia negra, de mi abuela, mi bisabuela, llena de homicidio, de tantas aberraciones. Pero yo dije, Señor, yo me llamo Juan Yedro, y mi tío es Dante Yedro, mi hermano es Ángel Gabriel Yedro, y somos, si no me equivoco, los únicos 3 varones en la familia que estamos en la iglesia. Somos los 3 varones que portamos este apellido. ¿Pero saben qué? Somos la matriz inversa. Somos esta matriz que Dios transforma y va a ser el testimonio. ¿Saben qué, hermano? Estamos con la célula y esto va a ser un crecimiento para nuestra iglesia. Si usted cree que su trauma, su propósito no tenía destino, Dios está transformando eso para bien. Hoy en día tenemos una iglesia. Mi padre es pastor, mi madre es líder distrital de damas, mi hermana está en la música, mis hermanas en la música. Hoy en día yo estoy en este lugar, hermano, predicando en este lugar, estudiando. Hace poco, hermano, no mucho tiempo, creé una página, Fragmento Pentecostal, que no sabía lo que iba a lograr. En un momento de dolor, de angustia, y hoy en día cada fragmento que he hecho me ha logrado conocer pastores. Hace poco entrevisté al primer misionero de la Iglesia Pentecostal Unida en Argentina. Hace poco pude hacer una entrevista al segundo misionero. Pude hablar con Ryan Flores y Joami Díaz, con el pastor Marco Hurtado, Rani Arriaza, Samuel Mendizábal, todos los pastores referentes de este mundo de la predicación. Pude charlar con ellos. Es más, una vez cuando estaba en Bahía Blanca, yo era mi anhelo conocer al pastor Ryan Crowley. Llegué orando, hermano, lo conocí, lo abracé, fui un honor conocerlo. Y en un momento, él cuando estaba orando, yo estaba orando ahí con un poco de dolor, un poco de angustia. Y él se acercó a orar, tocó mi corazón y sentí un fuego. Y él en mi oído agarró y dijo, yo no sé quién eres, pero te voy a contar esta historia. Hace poco había una mujer que estaba mal, pero una mujer empezó a ver fragmentos en redes sociales y vio una prédica mía en tu página. Y esta mujer sintió tanto el poder de Dios que buscó la iglesia y encontró la iglesia de la Roca. Y en ese momento esta persona llegó a mi iglesia, llegó con su familia, y hasta la semana pasada hemos bautizado a esta mujer y a su familia. Hermano, nunca sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si no hubiera habido un abuso, un trauma, un dolor, yo no estaría en este lugar. Esa familia capaz que no sería salva, pero Dios transforma ese dolor, hermano, como le dije, esto es voluntad. Acá no importa cuánto predica el pastor, cuánto el hermano Dante pueda predicar, enseñar, cuántos seminarios se levanten. No importa cuánto yo pueda predicar, cuán elocuente, con cuánta sabiduría, con cuánta teología, hermenéutica, etimología. No importa, de nada sirve. Si usted no va a abrir su corazón. Amén. Pero si usted esta noche, hermano, yo quiero que deje esa banca, venga a este altar con su hijo, con su hija, con su familia, y diga al Señor, Señor, no sé quién eres, Señor, no sé por qué estoy en este lugar, pero tú lo sabes. Yo quiero ser la matriz inversa. Yo quiero ser la matriz inversa. Recuerde, una matriz singular no puede ser invertida, pero una matriz cuadrada, con estructura, con una fila, una columna, puede ser invertida. ¿Por qué? Porque está alineada. Obedezca al Señor. Tenga disposición
bendición. Y hermano, Dios va a entrar en su vida. Y cuando Dios entra en su corazón, Él ordena la casa, Él limpia la casa, Él redime su historia. Donde hubo pecado, abuso, quebrantamiento, magia negra, magia oculta, ocultismo, trabajo. Oh, Dios lo quebranta, Dios lo transforma. Hoy en día usted va a ser testimonio de su vida. El Señor está en este lugar. No espera que la hermana cante. Venga hasta el altar con la familia. Venga hasta el altar a buscar a Dios. Usted quiere un cambio, una restauración, una sanidad. Señor, cámbiame. Señor, límpiame. No soy perfecto. Aquí estoy, Señor. Úsame, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Esa matriz cuadrada, mi hermano, es tu decisión. Dios puede revertir tu vida, aleluya. Dios puede cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, aleluya. Él puede revertir lo malo en algo bueno, aleluya. Solo tiene que recibirte, solo tiene que acercarte en esta mañana, en esta tarde, perdón, a su presencia.